Escorpio, bienvenidas a mis guerreras y mis guerreros a esta lectura especial de las 12 casas astrológicas para el mes de octubre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito en el canal, pues qué gusto verte de vuelta. Este 29 de septiembre a las 8 de la noche, hora de México y Bogotá, 9 de la noche de Miami y 10 de la noche de Buenos Aires, voy a estar haciendo un directo muy especial que estoy preparando con mucho amor para ti. Es algo distinto a lo que he hecho en el canal, pero siento que es el momento indicado. Mis guías me han llevado a ese punto, así es que espero contar con tu apoyo este martes 29 de septiembre. Si puedes estar junto a mí, por favor déjamelo saber allí en los comentarios, e igualmente dejando tu dedito para arriba. Vamos a iniciar con la energía en la casa 1 para ti en el mes de octubre. ¡Wow! ¿Y qué carta tienes acá de tu energía? La energía del emperador. Estar en control de tus emociones, de tus decisiones, de tu vida. Con esta carta te veo a ti en una posición durante este mes que podría estarte hablando de una posición donde ganas respeto, ganas reconocimiento. En tu vida personal, en tu vida laboral, podrías estar teniendo estas también celebraciones, reconocimiento de tu trabajo, premiaciones para algunos también, certificados, puede ser también representar algún tipo de graduación para algunos de ustedes, un ascenso, una mejor posición o estar bien con una persona de poder o de mando en tu trabajo. Es una carta muy positiva para tu vida, que la tengas iniciando la lectura para el mes de octubre. Muy buena, esas son tus energías. Y si no te sientes así, pues tienes que reconocer que durante el mes va a suceder estas situaciones en donde puedas obtener todo este reconocimiento o estar en esta posición de control. Vamos a ver la casa número 2, tus finanzas. Tienes la carta de la torre, no te preocupes, yo voy a estar aclarando esa carta. Con respecto a las finanzas, esto podría estar hablando, y tengo que serte sincero, de algún tipo de inversión con respecto a tus finanzas o tu dinero que no cuadró. Principalmente si tú tienes tu propio negocio y esto hace referencia a estar en esa posición de control. Hay algo que no va a estar saliendo como tú estabas esperando con esa carta de la torre allí con respecto a las finanzas. Pero déjame aclararla para ver más allá. Tienes la carta de la reina de bastos y con esta energía me están diciendo mis guías de que esta situación de la torre la puedes evitar. Puede ser una negociación que estés haciendo con esta carta que representa a la reina de bastos, alguna persona con signo de fuego, Aries, Leo, Sagitario, o una empresa que marque con estas características, una empresa tal vez incluso que está pensando en absorber tu empresa, absorber tu negocio, alguien con quien estés haciendo algún tipo de intercambio financiero. Estas cartas me están indicando de que puedes solucionar este problema. Y la carta de la emperatriz también te habla de ese periodo de recuperación financiera. Si esta pérdida en el negocio ya se dio, fue por una mala administración o una mala inversión del dinero o un mal negocio que se realizó. Y veo que con esto, con la carta de la emperatriz, están saliendo de esa situación, están saliendo o saldrán de esa situación más adelante. Así es que cuidado solamente con las inversiones, con los negocios, con el trabajo. Esto puede ser también algo externo que te está afectando a ti, pueden ser decisiones que hagan los jefes, pero veo que al final, con respecto a las finanzas, se logra recuperar el tiempo y el dinero. Vamos a ver la casa número 3 de la comunicación. ¿Cuál es el mensaje para ti con respecto a la comunicación? Tienes la carta de la carroza. Si hay negociaciones, si están tal vez hablando acerca de esto, o puede ser situaciones con respecto a tú esperar comunicación de trabajo o información, van a estar recibiéndolas, van a estar progresando, van a avanzar con la carta de la carroza, específicamente allí en la comunicación. Con esto yo veo negocios, conversaciones con respecto a contratos, puede ser entrevistas de trabajo también, con la carta de la comunicación, que progresan, que avanzan, que si estaban estancadas se levantan esos estancamientos financieros o esos estancamientos en la comunicación, y ahora hay comunicación abierta. Y el principal mensaje que percibo con esto es
que la comunicación avanza, que se establece un plan y hay como un acuerdo. Y eso te va a ayudar bastante a ti también con tus planes, tus proyectos, tus ideas, tus metas. Con esto también recibo un mensaje para ti, que vayas siempre de frente con tu comunicación, con lo que vayas a decir, que seas directa, que seas directo, que vayas de frente con lo que tienes que decir, no utilizar palabras o ir alrededor de la conversación, ir directo a lo que tienes que decir. Vamos a ver la casa número 4 con respecto a la familia. ¿Qué mensaje hay allí para ti? Ups. Vamos a ver. Casa número 4, la familia. ¡Wow! Tienes la carta del 3 de copas. Y aquí hay alegrías, celebraciones. Pueden ser fiestas, aniversarios, eventos, actividades que estén realizando en la familia. Con esto veo una familia bastante feliz, una familia bastante alegre, bastante unida, donde van a estar en conjunto celebrando algo nuevo que viene para ustedes. Familia feliz, con celebraciones, con alegrías, con progreso. Para algunos de ustedes tal vez esto puede ser la noticia que, si ustedes son padres, podrían estar dándole un regalo a sus hijos, o sus hijos podrían estarle dando un regalo a ustedes de aniversario, y eso va a ser algo que los va a poner muy contentos. La casa número 5 para los que estén solteros. Tienes la carta del As de Espadas. Con esta carta para los solteros yo estoy viendo que ustedes tienen su mirada puesta en alguien, o alguien tiene su mirada puesta en ti y quiere conquistarte. Si yo hago esta tirada cruzada, eso podría representar entonces por qué la familia está celebrando, porque parece que alguien que tú querías conquistar en el amor durante el mes de octubre podrías estarla conquistando, o esta persona podría estarte conquistando a ti, y eso va a ser motivos de celebración. Tal vez conozcas a una persona muy especial en una reunión de la familia. Y con esta carta de la comunicación empiecen a entablar comunicación y empiecen a hablar en ese lugar, en esa reunión, en esa actividad, por medio de la familia, pueden conocerse. Así que para los que estén solteros, marca esta energía muy positiva de conocer a alguien con quien puedes tener una gran conversación, y me hablan de conversaciones así filosóficas, espirituales, conversaciones de vida que vas a estar teniendo, que van a ser muy interesantes para ti. Vamos a ver casa 6, la salud. Esta es la carta que quiere hablarte. Tienes la carta del 5 de espadas, y esta carta me está indicando acerca de la superación de enfermedades, superación de dificultades. Para algunos de ustedes me está marcando fuerte también migrañas, dolores de cabeza que podrían estar experimentando. Recuerda que siempre con respecto a la salud yo te voy a recomendar que visites a tu médico, que él te envíe el tratamiento y que te haga el diagnóstico necesario. Aquí se está viendo que por seguir esos tratamientos o lo que tú estés utilizando, vas a poder estar recibiendo recuperación, principalmente por dolores de cabeza, migrañas, mareos. Es la energía que me da. Para algunos también podrían ser náuseas. Así que cuidado con la alimentación, cuidado con lo que se estén manejando. Eso podría ser causa también por algún tipo de ansiedad. Y recuerda, para diagnósticos y tratamientos, consultar siempre a tu médico. Y quiero invitarte a que veas la lectura completa, porque estoy seguro que puedes llevarte algo positivo al final de la lectura, ya sea un consejo, una predicción o algo que te inspire a seguir tus sueños. Casa 7, vamos a ver a la pareja. ¿Qué mensaje importante hay para el mes de octubre? La carta de el Papa. ¡Qué interesante! Esto es compromiso para la pareja. Así que si ustedes estaban viviendo juntos o estaban de novios, esto es matrimonio para algunos de ustedes. Y esa podría ser la razón por la cual la familia está celebrando con esta carta del 3 de copas. Y en la comunicación, esta carta de la carroza, si las cruzo, podría representar, ¿sabes? El carro cuando se van los novios, o pues ya los esposos en el auto hacia la luna de miel. Definitivamente para algunos de ustedes, Escorpio, durante este mes de octubre hay una boda, ya sea una boda tuya, un compromiso tuyo, formalizar una relación en donde estaban saliendo, pero ninguno de los dos había propuesto al otro que fueran novios oficiales.
vienen esas oficializaciones para el mes de octubre. Y como te indico, puede ser tu boda o también puede ser que asistas a una boda. Y va a ser muy importante esa boda, como sea que se maneje, ya sea que la hagan vía videollamada o que la hagan presencial, o como se estén manejando las cosas en tu país. Pues yo estoy anuente de que algunos países todavía cuentan con grandes restricciones, pero aquí hay esa invitación para ti. Vamos a ver tu vida íntima, que no solamente tiene que ver con lo físico, también tiene que ver con tu intimidad contigo misma, contigo mismo. Tienes la carta del 4 de copas. Y parece que aquí hay una energía de rechazo, una energía donde alguien no quiere aceptarse a sí misma, aceptarse a sí mismo, o una energía donde alguien no quiere aceptar algún tipo de propuesta en cuanto a la intimidad. Déjame sacar una carta más. Esa idea de que alguien te puede estar pidiendo que hagas algo que no te gusta o algo que no quieres experimentar. Para algunos de ustedes, ya sea que estés en pareja o que estén solteros. Sí, mira. Aquí está la carta del 4 de oros. Y esta es una carta que en este otro mazo, déjame saber también en los comentarios si te gusta que aclare con otro mazo las cartas. Salió en 2 cuatros. Y aquí hay una energía de una persona que no está dispuesta a sacrificarse, que no está dispuesta a hacer algo que no quiere. Es esa energía de no quiero experimentar, no quiero hacer esto, y mantenerse firme en lo que no quieres. Para unos, el mensaje que estoy recibiendo puede ser de que no quieren tener ningún tipo de intimidad con la pareja que tienen hasta que no hayan pasado al matrimonio, hasta que no se hayan casado. Esto puede ser directamente tú o pueden ser tus hijos también. Tienes que adaptarlo a tu vida. Pero hay esa energía de estarse restringiendo, de estarse guardando para un momento especial, y para algunos principalmente marca de ese momento del matrimonio, de hasta no estar casados, no querer dar ese paso, o comprometidos o listos ya en una relación formal, pero hay esa energía y se respeta tu decisión. Vamos a ver la casa 9. Pueden hablarte aquí los mensajes de educación, viajes, conexiones con el extranjero. Wow, tienes la carta del 9 de copas. Sueños y deseos que se hacen realidad en esos aspectos. Así es que ya sea que tú estés planeando o pensando en viajes, en educación, en estudios, esos sueños se van a estar haciendo realidad. Y mira, principalmente si esos tienen que ver con irte a otro país. Y eso no necesariamente tiene que ser que vas a irte a estudiar una carrera en la universidad de 5 años. Puede ser que vas a tomar un curso de un mes. Es algo que tú has estado deseando y estos sueños se van a estar realizando, se van a estar haciendo realidad. Vamos a ver en la casa número 10 tus sueños, tus anhelos, tus deseos. Cómo marcan allí la carta. Tienes la reina de oros. La reina de oros te habla de esa energía en cuanto a tus sueños y tus anhelos, de finalmente estar claro en lo que quieres. Y si cruzo esta energía con la carta del as de espadas, es de esa lucha y de esa victoria. Si las cruzo, las canalizo de otra manera. Igualmente hay deseos o sueños con esta carta del 9 de copas que podrían tener que ver con automóviles, con carro nuevo, medio de transporte, moto, motocicleta, bicicleta, que podrían estar hablando también de que esos sueños podrían empezar a hacerse realidad, o podrías tener ya tu mirada fija en qué es lo que quieres hacer. Para unos aquí hay un viaje por tren, me acaban de decir mis guías. Para algunos de ustedes hay un sueño que es un viaje por tren. Tal vez tú quieres hacer un viaje por tren por tu país, por otra ciudad. Quieres pasar de un lado a otro en un tren, quieres tirarte una aventura por tren. Hay algo con un tren aquí muy fuerte. Tal vez estás deseando o anhelando trabajar en un tren, construir un tren o diseñar un tren. Hay algo para algunos de ustedes fuerte con el tren que me acaban de decir mis guías, pues tengo que mencionártelo acá. Y principalmente es esa energía con la reina de oros de empezar a planear, organizar, sentarte, establecer tus planes, tus proyectos, tus sueños. Hay algo fuerte con diseño, con crear, con diseñar. En el área que estés, ya sea que diseñes maquinaria, que diseñes trajes, ropas, dibujos, arquitectura, edificios, en lo que marques está fuerte esa energía. Y esos planes y esos proyectos van a dar resultados muy positivos,
Y me encanta porque todo marca muy bien y eso me corrobora esta energía de que la situación difícil de las finanzas, con esa carta de la torre, se resuelve. Se resuelve porque tienes cartas de gente poderosa aquí, a todo tu alrededor. Tienes la emperatriz y el emperador, la reina de oros, el papa, bendiciones y cosas muy buenas. Vamos a ver la energía de la casa 11, tus amigos. Tiene la carta del 6 de oros. Y con esta energía del 6 de oros, yo veo, parece que tus amigos se van a estar comunicando contigo porque tienen algún tipo de necesidad. Pueden estar llamándote, mandándote mensajes, tratando de hablar contigo porque les hace falta algo, podría ser dinero. Y como se ven las cosas aquí al inicio, tú no estás en una posición como para apoyarlos en este instante, y también para otros tengo que darte el mensaje. Esta situación de dificultad en las casas 2 de las finanzas, si yo cruzo esto con la energía de los amigos, pues aquí salen los amigos pidiendo dinero. Eso podría tener que ver con un dinero que alguna amistad te va a pedir prestado durante el mes de octubre, y parece que va a demorar muchísimo en que esa persona pueda pagarte nuevamente lo que le vas a prestar. Así que mucho cuidado si haces ese préstamo, y si lo haces, pues está anuente de que la persona no va a poder pagarte inmediatamente en los términos que establezca. Va a demorar mucho más en poder cancelar ese préstamo que le vayas a hacer. Por eso te digo que es bueno que veas la lectura hasta el final, pues tal vez esta carta de la torre en casa 2 de las finanzas no significa que tú vas a tener problemas con tus finanzas, pues porque si estás en la posición de prestar dinero es porque te está yendo bastante bien, sino que está haciendo referencia entonces a ese préstamo de dinero que le puedes estar haciendo a una amistad que no va a poder pagártelo inmediatamente. Y no veo que eso te afecte, si es el caso, directamente o inmediatamente con tu flujo de dinero, porque hay disponibilidad. De lo contrario, no vas a estar prestando dinero. Veo más que todo con el inconveniente de ahora tener que esperar, quién sabe, tal vez 9 meses con esta carta de la emperatriz, que es el periodo de gestación, o un poco más, para que esa persona pueda empezar a hacer los pagos y cancelar esa deuda. En otra ocasión esto puede ser viceversa, y tú eres quien podría estar necesitando el dinero y no puedes entonces hacer los pagos también. Recuerda que estas son energías y puede aplicar de cualquiera de las dos maneras. Lo marco más que todo con una amistad que va a ser quien te lo pide, pues en la casa de los amigos sale esta energía de esta persona que está pidiéndote dinero a ti. Pues mira, yo marco el emperador como tú. Esa persona tiene esta capa roja, y acá esta persona con la capa roja es quien está dando el dinero, por eso te lo marco a ti. Vamos a ver la casa número 12, cierre de ciclos, karmas, nuevamente otro rey. Tienes la carta del rey de copas, y esto me está hablando de que para poder cerrar los ciclos, y mira la carta que tienes al final, la carta del loco. Para poder cerrar los ciclos hay que controlar las emociones, hay que controlar los sentimientos. Parece que todavía eso es algo en lo cual se está trabajando. Tratar de controlar esas energías de impulso, de no ser tan impulsivo, de tener un poco más de control. Y pues como la última carta que sale, el oculto, es la carta del loco, eso marca efectivamente de que se está en ese proceso de ya pronto llegar a esta carta del loco, o de dar ese salto de fe y de cerrar ese ciclo, pero aún se está en ese proceso de cerrando karmas, particularmente con esas energías donde algunas veces las emociones pueden tomar control sobre las decisiones. Vamos a ver cuál es el arcángel que te va a estar acompañando durante el mes y qué mensaje tiene para ti. ¡Wow! ¡Mira tú! El arcángel Metatron, que representa la carta del loco en el tarot, y fue justamente, esta la voy a dejar ahí ya marcada para que la veas, que representa exactamente la carta del loco. Te ha vuelto a salir 2 veces. Que creas en ti, que escuches a tus corazonadas y que hagas lo que te dé ilusión, alegría y felicidad. El número divino que te da es el número 0. Empezar una vez más, dar un salto de fe. Y te ha salido 2 veces esta carta del loco. Tienes que prepararte porque todo esto te va a estar llevando a ti a un nuevo comienzo de vida, ya sea que ese comienzo de vida sea en el amor, ya sea en el trabajo, con las finanzas o con estos sueños que vas a empezar a trabajar con este nuevo proyecto que vas a empezar a armar. Y para muchos también esa unión, ese matrimonio que podría estar consolidándose. Muy bien. Vamos a ver las cartas del propósito de vida. Esta es la carta que quiere hablarte.
Y esto es en qué puedes enfocar tu energía. Esta es como donde puedes canalizar esa energía tuya para que puedas distraerte y para que puedas lograr cosas. Y te sale, es momento de decidir. ¿Cómo lo puedes hacer? Tomando una decisión en base a lo que verdaderamente tu corazón desea, tu corazón anhela. Que escuches a tu corazón, ya sea tomar la decisión de ayudar o prestar ese dinero, de la compra de estos automóviles, de la situación o el control financiero, de aceptar o no esa relación antes de la unión. Tomar la decisión de sanar depende de lo que tú necesites. Y recuerda, el tomar la decisión te va a ayudar a liberarte de energías negativas y a centrar tu energía en un mismo punto. Vamos a ver cuál es el consejo para ti. ¡Wow! De tus ángeles, y te dice la mente. Es necesario controlar la mente, es necesario controlar tus pensamientos. Es necesario tomar una decisión y dejar de sufrir. En la medida que tú tomes ese control de tu pensamiento, de tu mente y tomes control de lo que quieres hacer, las cosas van a salir mucho mejor para ti. Genial. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta lectura. Gracias por suscribirte, gracias por dejar tus likes, compartir este video y dejar tus comentarios. Significa mucho para mí tu apoyo. Y espero contar con ese apoyo este 29 de septiembre en este especial que voy a estar realizando. Va a ser algo que estoy haciendo y preparando con mucho amor para ti. Voy a estar en directo a las 8 de la noche de México y Bogotá, 9 de la noche Miami, 10 de la noche Buenos Aires. Espero contar con tu apoyo para esto porque estoy seguro que puedes llevarte algo positivo de lo que voy a estar haciendo este 29 de septiembre. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.